Está, dale. Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live. En nuestro tercer seminario divulgativo organizado por el Grupo Estudiantil de Física Teórica de la Universidad Nacional del Callao. En esta oportunidad estamos contando con la participación del doctor José Luis Basso. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. El doctor, vamos a hablar un poquito de su hoja de vida para conocerlo. El doctor es licenciado y magíster en física por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado su doctorado en física experimental por la Universidad de Humboldt, Alemania. Es investigador del grupo de altas energías con énfasis en el área de astropartículas, el tema que vamos a ver esta tarde. Y ha participado en experimentos de Minerva, IceCube, AMS-02, y si no me equivoco, en la actualidad sigue participando en esos experimentos, ¿verdad? Bueno, en ellos ya no directamente. No directamente, Ahora ok. sí. Bien. No sé si usted está listo para empezar con su presentación. Sí. Bien, entonces le damos el pase al doctor para que, doctor Basso, nuestro pequeño auditorio es suyo. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por la invitación al Grupo Estudiantil de Física Teórica de la Universidad del Callao por esta oportunidad para hablarles sobre uno de los temas que más me interesan, que es el de la física de astropartículas o astrofísica de partículas. Bueno, hay diferentes formas de llamar a este tema que está bastante relacionado a la física de altas energías. Entonces vamos a hacer, como, bueno, ahí también lo estoy indicando, pertenezco al grupo de altas energías de la Universidad Católica y al final de la charla presentaré algunos de los temas que estamos involucrados. Muy bien. Entonces, iniciamos esta charla de una manera un poco más macro, ¿no? Viendo el contenido de materia y energía en el universo. Esto probablemente ya varios de ustedes lo han escuchado, lo saben, pero no está de más enfatizar lo que conocemos de verdad, que podemos describir, tenemos un cierto modelo que funciona. De las partículas describe más o menos a un 5% de lo que conocemos. Y luego todo el resto, que sería la materia oscura, la energía oscura, pues todavía es un campo de debate, de ver qué tipo de partícula, por ejemplo, podría ser la materia oscura, que también se ve dentro del campo de la astropartícula, pero digamos, aquí en esta charla no lo voy a cubrir. Estos son resultados de la misión Planck, ¿no? ¿Cómo es que sabemos que hay otra cosa aparte de la materia ordinaria, ¿no? Los protones, los electrones, las cosas que conocemos más? Pues es por efectos gravitatorios. Bien, entonces, habiendo dicho esta parte, entonces vamos a concentrarnos un poco en describir lo que sí sabemos, que sería todo un curso en realidad de física de partículas, pero aquí voy a tratar de hacerlo de manera breve, pero que esto no va a servir como fundamento para lo que viene posteriormente. Entonces, ¿qué cosa es una partícula elemental? Es algo que no se puede dividir, ¿no? ¿Y por qué sabemos que no se puede dividir? Por lo menos experimentalmente, hasta cierto punto, es algo que hemos observado. Tal vez anteriormente uno podría pensar, pues el protón o un átomo no se puede dividir, después pensaban, tal vez un protón no se puede dividir, pero ahora sabemos que el protón, un neutrón también se pueden dividir y están compuestos por estas partículas de aquí que son, ¿no?, llamadas quarks. Entonces, entre este quark up y el quark down, con ciertas combinaciones, podemos formar protones, podemos formar neutrones y podemos formar otro tipo de partículas, también añadiendo más tipos de estos quarks, que no los voy a comentar, pero estas son las piezas básicas que nos sirven para crear estas partículas, ¿no?, que ya no serían elementales porque sí se pueden dividir. Por otro lado, tenemos a los leptones. Todas las que aparecen aquí son partículas elementales. Los electrones ya los conocen, tienen carga negativa, pero al igual, ¿no?, que un electrón, aparecen otras partículas que voy a mencionar más adelante, que son, por ejemplo, estos muones, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un electrón y un muón? Básicamente, la masa que tiene, ¿no? Son como 200 veces más masivos que los electrones. Y siguiendo con esta escala de masas que se van incrementando, tenemos a los tau. Pero como compañeros, ¿no?, de estos mismos sabores, para
cada una de estas partículas, leptones cargados, existen partículas neutras, que son los neutrinos, y estos también nos van a interesar mucho en la siguiente parte que vamos a ver, ¿no? Estas partículas son muy difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque solo interactúan a través de la fuerza débil, ¿no? Al momento al inicio mencioné la gravedad, pero adicionalmente tenemos otras tres fuerzas, ¿no? La fuerza fuerte, que es la que permite la interacción de estos quarks, ¿no? Pero después vamos añadiendo la fuerza electromagnética, que va a vincular las partículas cargadas, y la fuerza débil, que está uniendo también a todas estas. Entonces, en el caso de los neutrinos, solo van a interactuar a través de esta fuerza, que como el mismo nombre lo indica, es muy pequeña. Entonces, un neutrino puede atravesar toda la Tierra y no nos vamos a dar cuenta, ¿no? El mismo neutrino atraviesa un montón de galaxias y llega hasta la Tierra sin verse afectado. Entonces, también ahí va a haber un problema a la hora de poder detectarlo. Entonces, nos vamos a concentrar en estos neutrinos, en los electrones, en los muones, y también estos mediadores de la fuerza. No voy a hablar de todos, pero los fotones, que ya también son bastante conocidos. Hemos hecho astronomía con fotones desde tiempos inmemoriales. Las novedades de las últimas décadas son que podemos observar fotones de mucha mayor energía. Entonces aquí va a importar mucho la energía, la longitud de onda de estos fotones para poder ser observados. Entonces todas estas partículas con las cuales nos vamos a concentrar posteriormente, como el mismo nombre lo va a indicar, de rayos cósmicos, van a proceder de fuera de la Tierra. Entonces tenemos partículas que están llegando a la Tierra de muy alta energía. Entonces, básicamente aquí tenemos esta estructura y la vamos a volver a mencionar. No se olviden de los neutrinos, de los muones. ¿Y cómo nace todo esto? Porque en realidad el campo de la astrofísica de partículas, bueno, ya tiene un cierto tiempo, pero tampoco no es tan antiguo como toda la astronomía. Hace más de un siglo, aquí tenemos a este investigador, Víctor Hess, ¿no? Con un globo aerostático. Entonces uno pensaba, pues, si se podía ir alejando de la superficie de la Tierra, ¿qué pasaría, ¿no?, con la radiación? Si la radiación venía de la Tierra, uno se aleja y entonces disminuye. Pero si la radiación viene de fuera de la Tierra, uno se aleja de la Tierra y va a aumentar. Entonces, en este caso, lo que se descubrió, pues, era que aumentaba esta radiación a la hora de alejarse de la superficie, y por esto le dieron el premio Nobel a Víctor Hess en 1936 por este descubrimiento de radiación cósmica. Entonces aquí está un poco la altura, cómo va subiendo el globo, y aquí la ionización relativa, que va también incrementándose. Esto también, al final, también se descubrió que eran partículas cargadas. Entonces hay un aumento, y esto quiere decir que la fuente es exterior a la Tierra. ¿De dónde están viniendo estas partículas? Es una de las preguntas que todavía nos hacemos, y más o menos hay ciertos indicios de por dónde podrían venir, pero todavía esto no está completamente confirmado, y es todo parte de los temas de correlaciones de las que les hablaré más adelante, ¿no?, que se enfocan en individualizar ciertas fuentes de estos rayos cósmicos. Entonces, continuando con otras cosas históricas que se observaron, por ejemplo, Anderson y Ermeyer en el 36 también descubrieron los muones, estas otras partículas elementales que les hablaba, que eran como compañeros más pesados de los electrones, con carga negativa. Se pueden producir también en la Tierra, pero también pueden, digamos, de manera artificial, pero también de manera natural en la atmósfera. Están llegando rayos cósmicos, que serían estas partículas cargadas de fuera de la Tierra, interactúan con los núcleos en la atmósfera, y ahí, de acuerdo a ciertos procesos de decaimiento, se producen estos muones. Aquí en este artículo dan cuenta del descubrimiento. Aquí un aparato relativamente pequeño para los aparatos que ahora tenemos, los experimentos, los observatorios, que son mucho más grandes y donde participan muchas más personas. Bueno, aquí ellos dos descubrieron a los muones. Entonces aquí también hay una correlación entre la física de partículas y los rayos cósmicos, ¿no? No necesariamente tenemos que producir estas partículas en un laboratorio, sino tenemos un laboratorio natural
que sería la atmósfera, donde se producen estos muones. Otra detección de otra de las partículas que nos interesaban eran los neutrinos, ¿no? Aquí tenemos una supernova, habrán escuchado de las supernovas. Esta es la supernova 1987A, y claro, se observa en fotones, pero adicionalmente, ¿no?, hubo una detección de neutrinos. Entonces, coincidentemente en tiempo, ¿no?, se detectaron estos neutrinos en diferentes lugares, IMB, Baksan, Kamiokande. Como les decía, no es tan fácil detectar un neutrino, pero en este momento sí se llegó a detectar. Entonces, esta es una de las fuentes individualizadas externas a la Tierra de neutrinos, una parte del Sol, que se han descubierto. Esto ya estamos en 87. Y pensando en términos generales, ¿cuáles podrían ser las fuentes de los rayos cósmicos? Como les he dicho, todavía no han sido completamente individualizadas, pero tenemos un cierto rango de cuáles podrían ser, ¿no? Aquí tenemos un gráfico que nos muestra el campo magnético y una cierta distancia, un radio en kiloparsecs, esto está en Gauss. Y la idea es, vamos a observar partículas que son muy energéticas. Ahora, ¿cómo es que pueden haber llegado a estas tan altas energías, energías que incluso no podríamos obtener aquí en la Tierra en ningún experimento? Entonces necesitamos algún lugar que sea bastante grande donde se puedan acelerar, ¿no? Necesitamos campos eléctricos para acelerarlos, pero también campos magnéticos para contener a estas partículas. Entonces, aquí en esta condición de Hillas podemos ver que esta energía máxima que uno puede obtener va a estar correlacionada con el campo magnético y esta distancia. Entonces, haciendo una combinación entre tamaño de la fuente y campo magnético dentro de la fuente para poder contener, ¿no?, que siga acelerándose dentro de la fuente, tenemos estas combinaciones que nos dan, por ejemplo, los remanentes de supernova, núcleos activos de galaxias, ¿no?, gamma ray bursts, estrellas de neutrones. Bueno, hay diferentes tamaños y campos magnéticos que nos pueden dar una cierta energía máxima, ¿no? Estamos buscando siempre posibles fuentes que puedan acelerar partículas cargadas hasta muy altas energías. Entonces, una de ellas, y que probablemente sí va a ser una de las fuentes de estos rayos cósmicos, son los núcleos activos de galaxias, que aquí los estamos representando de manera gráfica. En el centro tienen un agujero negro masivo. Alrededor está un disco de acreción y sobre todo pueden tener estos jets. En el caso de los blazars son un tipo de fuente de estos AGNs cuyo jet está apuntando directamente hacia la Tierra, entonces la intensidad que estamos recibiendo es mayor. Entonces, aquí cierto tipo de núcleo activo de galaxia podría ser una fuente de rayos cósmicos. Esta es otra forma de ver los rayos cósmicos ya en la Tierra, ¿no? Aquí esto sería el flujo versus la energía. Aquí algo bastante interesante, importante, es que estamos en una escala logarítmica que, como ven, pues cubre un rango enorme de órdenes de magnitud, ¿no? Aquí está la energía en electronvoltios, desde JeVs hasta exaelectronvoltios, ¿no? Y aquí el flujo, pues también muchos órdenes de magnitud. Y que vemos que aquí, bueno, son diferentes experimentos también que están midiendo esto, ¿no? No es un solo experimento que puede medir en todas las energías. Eso es imposible. Entonces tenemos diferentes experimentos para diferentes rangos de energía y vemos que las observaciones aquí en Tierra pues nos dicen que a menores energías el flujo es mayor, vamos aumentando la energía y el flujo va disminuyendo. Ahora aquí, a bajas energías también podemos distinguir, por ejemplo, estos serían protones, aquí serían electrones y positrones, ¿no? Los positrones son las antipartículas de los electrones, fotones, y así también aquí tenemos antiprotones. La idea es que, por ejemplo, por aquí tendríamos una partícula por centímetro cuadrado por segundo, ¿no? Es un flujo bastante grande y si uno tiene un detector fuera de la atmósfera, en algún satélite, pues puede detectar directamente a esta partícula. En cambio, si estamos a estas energías aquí, ¿no?, tenemos un flujo de una partícula por kilómetro cuadrado por año. Entonces esto es nada.
Por ello es que para estas muy altas energías necesitamos un área muy grande, una superficie de detección mucho mayor que no se puede tener fuera de la Tierra, ¿no? A no ser que hiciéramos alguna cosa en la Luna, pero si no, un satélite tan grande es imposible. Entonces, por eso todo el resto de detectores que son de muy altas energías, ¿no?, van a estar en la superficie para tener sobre la Tierra, ¿no?, para tener un área mucho más grande de detección. Y aquí una cosa importante de resaltar es cuál es esta función, ¿no?, matemática que pueden seguir esta distribución. Pues es una ley de potencias de la energía a un exponente. Aquí ven, por ejemplo, que se puede ajustar con un exponente de menos 2.7, aquí va variando un poco, menos 3.1, y como ven, pues no es un único exponente que puede describir todo esto, ¿no? Lo único que sí, tal vez aquí a las muy altas energías, aquí hay un corte que podría decir, sea, ya que no hay fuentes que puedan acelerar a energías mayores, ¿no?, podría ser también un límite que vamos a ver a partir de unas interacciones que se pueden dar de las partículas en su recorrido hacia la Tierra. Entonces, este es un gráfico, digamos, el gráfico de rayos cósmicos por excelencia de todo lo que estamos observando. Y lo que tienen que tener en mente es sobre todo este cambio, gran cambio del flujo, ¿no?, con respecto a la energía y cómo cubre un enorme rango de energías. Aquí ven, por ejemplo, el LHC, ¿no?, energías que podremos obtener en Tierra, pero esto sobrepasa grandemente las energías que podríamos obtener aquí en la Tierra. Entonces también por ese lado es un sistema que nos permite, ¿no?, explorar muy altas energías. El único problema es que no tenemos control, ¿no?, del flujo inicial, ¿no? No es un experimento que sabemos qué cosa exactamente estamos produciendo, sino estamos simplemente midiendo todo lo que nos llega. Bien. Otra parte importante es ver que no todo lo que llega son protones o electrones, ¿no? También hay otros núcleos, ¿no? Prácticamente son núcleos, no son átomos, porque ya han sido ionizados, entonces se quitan todos los electrones y solo quedan los núcleos. Y a estas energías de 10 JeVs, más o menos, tendríamos sobre todo hidrógeno, protones, ¿no? 94%, 95%, helio y el resto. Pero ¿qué pasa cuando vamos a... Bueno, también aquí en realidad hay un enorme rango de energías en el medio, donde estos porcentajes también van variando, pero la idea es ya interesarnos por las más altas energías, aquí en el orden de 10 a la 19 electronvoltios, 10 a la 20. Estos puntos aquí, bueno, otra vez nuevamente el flujo versus la energía en escala logarítmica. Y estos puntos son los que han medido un experimento, que es el experimento Piroyer, la colaboración Piroyer. Y aquí están viendo más bien cómo podría uno, porque el problema de estas altas energías es que ya no se puede identificar exactamente qué partícula es, ¿no? Porque esto es de manera indirecta que uno mide. ¿Cómo se mide de manera indirecta? Entonces, sobre la superficie terrestre tenemos el detector, un área, una superficie, y está llegando una lluvia de partículas desde, ¿no?, que se crea en la atmósfera, y lo que podemos observar es esta cascada, toda esta lluvia, que vamos a ver más adelante, pero no es tan sencillo decir a partir de la lluvia cuál era la partícula original que causó toda la lluvia. Entonces aquí se hacen simulaciones. En este caso se quería ver cuál sería la composición inicial en las fuentes y según una cierta composición inicial, qué cosa se observaría aquí. Y entonces aquí estaría la distribución para diferentes núcleos, ¿no? Aquí poniendo el A de los núcleos. Y vemos aquí diferentes distribuciones, contribuciones que hacen el flujo total que estamos observando, ¿no? Aquí ya no estamos distinguiendo, hay otras maneras directas de saber si es que es más protón, si es más fierro, qué tipo de partículas está llegando, pero de esta manera también lo podemos ver. Entonces, otra idea importante es que no solo son protones, sino también hay otros núcleos que están llegando a la Tierra. Y es interesante también estudiar esta composición y que también está influenciada por la propagación, ¿no? Tenemos una fuente, la fuente produce y va a llegar algo a la Tierra si es que no se quedó en el camino, ¿no? Entonces, esto es la parte también importante de la propagación de los rayos cósmicos. ¿Y qué sucede aquí? Digamos, un protón que se está moviendo desde su fuente en rumbo hacia la Tierra podría encontrarse con fotones, ¿no? Los fotones son
las partículas más abundantes en el universo. Las segundas más abundantes son los neutrinos, pero como ya mencioné, los neutrinos no interactúan tanto, entonces no importa que el protón se cruce con un neutrino, sí de frente. Pero si se encuentra con, por ejemplo, un fotón del fondo cósmico de microondas, este CMB, o del fondo extragaláctico, podría interactuar, podría perder energía, podría transformarse en otra partícula y ya no llegar. Entonces aquí, tal vez este gráfico es un poco más complejo de interpretar, hay muchas líneas, pero básicamente nos indica cuál es esta pérdida de energía, pero en términos de distancia, en megaparsecs, es una otra manera de medir la distancia, y la energía, ¿no?, en electronvoltios. Entonces, dependiendo de la interacción, por ejemplo, aquí hay producción de piones, producción de pares, bueno, hay diferentes procesos que se pueden dar y según cada proceso hay un cierto límite de la distancia de donde podrían provenir estas partículas. Eso hay que tener en cuenta. Y por otro lado, como decía, son partículas cargadas. Los rayos cósmicos, los neutrinos son otra cosa. Pero los protones, digamos, son partículas cargadas, los núcleos ionizados de fierro, nitrógeno, otros elementos, tienen una carga suficiente que va a hacer que se puedan desviar por los campos magnéticos. Y no solo hay campos magnéticos en la galaxia, sino también hay campos magnéticos extragalácticos. Medir exactamente estos campos magnéticos, modelarlos, es también un problema porque no tenemos tanta información, pero sobre todo de nuestra galaxia sí tenemos un poco más y se puede ir modelando, ¿no?, con diferentes partes, diferentes modelos. Más bien la parte extragaláctica ya es un poco más complicada, pero también hay ciertos esfuerzos para modelar los campos magnéticos. Entonces, una vez que uno tiene estos campos magnéticos y tiene la dirección original, puede ver qué recorrido seguiría la partícula hasta llegar a la Tierra. Entonces, si uno quiere hacer una aproximación un poco burda del ángulo de apertura que podría causar esta desviación, pues tiene que tomar en cuenta la carga, tiene que tomar en cuenta la energía, la distancia, el campo magnético, ¿no? Entonces, uno quiere, pues, para que se desvíe menos la partícula, tener una energía mucho mayor. La carga, pues si tenemos más carga, va a ser peor. El campo magnético también. Entonces, esto es lo que uno podría ver. Si aquí está llegando la partícula, llega un protón, pero llega un núcleo de fierro, se desvía mucho más. Y en todo caso, cualquiera de estas, pues no ves que está viniendo en línea recta, ¿no? No es como un fotón o como un neutrino. Entonces ahí hay que hacer todo un procesamiento. Hay ciertos programas que permiten también saber lo que se le llama el backtrack, ¿no? Si tenemos la dirección aquí en la Tierra, seguir todo el recorrido hacia atrás para ver por dónde habría sido producida la partícula. Entonces también hay muchos estudios que utilizan este tipo de programas, ¿no?, combinados con los campos magnéticos para poder correlacionar las direcciones que observamos aquí en la Tierra con las direcciones originales o las fuentes originales de estas partículas. Entonces, todo esto es lo que sucede en la propagación desde la fuente hasta la Tierra. Y para unir a la idea que ya mencioné anteriormente, es este límite GZK, ¿no?, Grayson-Zatsepin y Kuzmin, ¿no?, esta idea de que una partícula, en este caso un protón, puede interactuar con el fondo cósmico de microondas y hay un cierto límite de la energía. Si son energías mayores, la probabilidad de que interactúe es mucho más alta y ya no llega a la Tierra. Entonces esto nos da una cierta distancia máxima y energía, ¿no? Hay una correlación también, pues, entre la energía que puede tener una partícula y la distancia desde donde puede haber sido, ¿no?, originada. Entonces, en este caso, lo que se produce al interactuar el protón con el fotón es una resonancia delta. Esta resonancia delta es un protón, pero un poco excitado, y después se desexcita y emite otras partículas. En este caso, pues, decae en protones y piones, o en neutrones, ¿no? Un protón y un pión neutro, o un neutrón y un pión cargado. Siempre se tiene que conservar la carga eléctrica. Entonces, por ejemplo, este sería el proceso, ¿no? Aquí he puesto otro tipo de fotón, ultravioleta, pero también se cumple para el fondo cósmico. Hay diferentes alternativas de blancos, ¿no?, dependiendo de la energía tanto del protón como del fotón. Pero la cosa es que la energía sea suficiente para producir esta resonancia y tenemos estos dos caminos, ¿no?
Por este camino se crean piones neutros que decaen en fotones. Y por este otro camino, estos piones positivos cargados decaen en neutrinos. Entonces, esto nos va a correlacionar las partículas, los rayos cósmicos de las fuentes con fotones por este lado y con neutrinos por este otro. Entonces, si es que tenemos protones acelerados u otro tipo de partículas, al final también vamos a poder observar ya sea fotones y también neutrinos. Entonces, esto está detrás de la idea que les voy a presentar al final de un análisis multimessenger que relaciona fotones, neutrinos y rayos cósmicos. Esta es la base teórica que nos permite decir, si detectamos esto, estamos viendo un modelo hadrónico. Entonces, por ejemplo, aquí hay ciertos límites, como unos 100 megaparsecs, a partir del cual, ¿no?, fuentes más lejanas ya no producirían partículas de mayor energía que podrían llegar a la Tierra. Esto siempre estamos hablando de probabilidades, ¿no? No es algo así completamente, ese es el límite, ¿no? Si uno hace simulaciones con distancias mayores, pues, y emite muchas más partículas, alguna de estas puede llegar. Entonces, siempre estamos hablando en términos probabilísticos. También para enfatizar otro tema que ya mencioné es la parte de las cascadas atmosféricas. Entonces, llega la partícula, llega un protón, llega un núcleo, un átomo ionizado en la atmósfera e interactúa. Tienen todo este recorrido, más o menos esta visión. También la foto o el gráfico que acompañaba a la propaganda de la charla, pues veían algo similar. Una partícula estaba llegando en la atmósfera y de ahí se producía toda esta cascada, que es básicamente también lo anterior que vimos del GZK, que se producen piones, que son otras partículas, ¿no?, fotones, electrones, neutrinos, muones. También estos muones pueden llegar a la superficie de la Tierra, probablemente en algún curso de física moderna, ¿no?, relatividad, han visto pues que también estos muones que tienen muy alta energía, ¿no?, al final su tiempo de vida es mayor y pueden llegar hasta la Tierra, ¿no?, por estas cuestiones relativistas. ¿Y cómo se ve una cascada en una simulación? Pues de esta manera, ¿no? Un protón puede interactuar un poco más profundo en la atmósfera, un núcleo de fierro un poco más arriba. Aquí ven más o menos cuál es la altura, ¿no? La atmósfera, estamos hablando de unos 40 kilómetros, un poco más, entonces casi al inicio de la atmósfera interactúa y se forma toda esta cascada. Ven tres colores que corresponden a diferentes componentes: la componente electromagnética, que es la generación de electrones y fotones; la componente muónica, que sería esta parte verde; y una componente hadrónica. No he mencionado los hadrones, pero básicamente son partículas compuestas de quarks. Dependiendo de la energía de estas partículas, pues van a llegar hasta la superficie, la cascada se va a terminar antes. Entonces, a veces uno quiere tal vez hacer medidas un poco más alto en la atmósfera para llegar a acercarse cada vez más al inicio de la cascada. Bueno, hay que describir todo esto y, como ven, pues, tal vez aquí sí se puede diferenciar, ¿no? Decir que esto es un fierro y esto es un protón, pero en términos generales a veces es complicado no poder distinguir qué partícula es la que inició toda esta cascada. Pero por lo menos identificar una cascada sí es relativamente sencillo. Aquí, ¿qué sucede conforme uno va adentrándose en la atmósfera, ¿no? Esto es la profundidad atmosférica o la altura. Aquí es a nivel de tierra y aquí es al inicio de la atmósfera. Entonces vemos, por ejemplo, protones que llegan, pero cada vez van siendo absorbidos y van disminuyendo su flujo. Este es el número de flujo. Por ejemplo, van incrementándose el número de muones y de neutrinos. Antes no había y aquí van aumentando, ¿no? Electrones había inicialmente, también se producen y también van perdiendo su energía. Los piones también se producen y van perdiendo su energía. Entonces hay diferentes tipos de partículas. Estos muones llegan, bueno, dependiendo también, estos para energías mayores de un jet, llegan en una muy alta cantidad a la superficie terrestre. Y también eso les voy a mencionar casi al final, detectores de muones
Vamos a detectar estos muones que son bastante abundantes en la superficie. Entonces, ustedes se preguntarán, ya, bueno, entonces hay la cascada, y ¿cómo es que a partir de la cascada puedo decir que es un rayo cósmico? ¿Cómo veo esa cascada? ¿Qué cosa es esa cascada? Bueno, entonces para eso tenemos, por ejemplo, este experimento, Piroyer, ¿no? Es un observatorio que está en la Argentina, cerca de Malargüe, ahí en La Pampa. Y como se podrán imaginar, pues no es un detector pequeñito, sino cubre un área bastante grande. Aquí ven este mapa. Estos puntos verdes son un tipo de detector y estos otros, estos 4 aquí, son telescopios. Entonces, es una combinación de 2 técnicas de detección que nos permiten verificar que estamos observando rayos cósmicos. Entonces, por ejemplo, este es uno de los telescopios, ¿no? Aquí hay una apertura, hay un espejo, el espejo concentra aquí y aquí son fotomultiplicadores que van a detectar a los fotones. Ahora, si queremos ver esta luz que se produce en la cascada de fluorescencia, tiene que ser de noche, ¿no? De día, pues con la luz del sol no se ve nada. Entonces, esto solo funciona de noche. Pero el otro tipo de detector, estos puntos verdes que están aquí distribuidos, son tanques de agua que sí están cerrados, ¿no? Están todos forrados, dentro hay agua, y hay estos fotomultiplicadores que ven luz. Básicamente, pocos fotones se pueden detectar. Entonces, cuando una partícula cargada está pasando aquí, se produce el efecto Cherenkov, produce fotones y son detectados por estos fotomultiplicadores, pero como todo esto está encerrado, no le entra la luz del día, pues pueden funcionar las 24 horas. Y aquí tenemos algunos eventos en esta distribución de un mapa galáctico, tanto de este experimento como de Telescope Array, que es otro experimento que está en el norte, en Estados Unidos. Estas son direcciones de las más altas energías de los eventos que se han detectado. Entonces es una combinación ya sea de estos tipos de tanques en la superficie o de telescopios que están mirando a la atmósfera. Pero los telescopios que miran a la atmósfera solo de noche. Bien, para complementar, es un tiempo corto el que tenemos, pero bueno, hay varios temas, pero estoy tratando de cubrir todo. Aparte de los rayos cósmicos, otra cosa muy importante para unir es esta astronomía multi-wavelength. Entonces tenemos fotones, podemos observar fotones y en un amplio rango de energías. Esta es la nebulosa del Cangrejo, una fuente muy conocida, y aquí vemos cómo, ¿no?, en todo un rango de frecuencias podemos hacer observaciones. Al igual que les mencionaba por los rayos cósmicos que cubren un amplio rango de energías, pues estos fotones tampoco no se pueden detectar por un solo experimento, ¿no? Son varios experimentos a diferentes energías. Entonces, por ejemplo, tenemos este Very Large Array que detecta con estos telescopios, ¿no?, fotones de radio, satélites como este Spitzer, el infrarrojo, otro satélite, el Hubble Space Telescope, que seguramente lo conocen, el óptico, bonitas imágenes. Bueno, Chandra para rayos X, Fermi, que más adelante lo voy a explicar un poquito más, para rayos gamma. Aquí estamos cada vez incrementando la energía de los fotones que observamos. Y a estas energías de TEPS, TeV, teraelectronvoltios, tenemos telescopios así como MAGIC o GES, este en La Palma, este en Namibia, y HAWC, que está en México, a bastante altura. Esos también son tanques de agua. Y aquí un minutito simplemente para mencionarles un experimento nuevo que se está proponiendo, que se busca, este HAWC está en el hemisferio norte, en México, y lo que se quiere es hacer una cosa similar para observar fotones en el hemisferio sur. Y aquí estamos compitiendo tanto el Perú como Chile, Argentina, Bolivia, por el sitio donde se puede construir este experimento. Entonces, por ejemplo, hay un sitio en Arequipa, otro en el Cusco, donde se podrían construir, porque lo que necesitamos, por un lado, es una altura, tener presencia de agua para una laguna, para usar esa agua para estos tanques. ¿Y por qué, dirían, por qué no basta simplemente una cosa en el norte? Porque también pues estamos observando, no son como los neutrinos que podemos observar a través de la Tierra, entonces
El centro galáctico, que es una región muy importante, muy interesante también para observar, se ve desde el hemisferio sur. Entonces también ese es un interés de construir este detector en el hemisferio sur. Estamos también postulando para un proyecto de Concitec para financiar a algunos estudiantes y algunas investigaciones sobre los sitios donde se podrían instalar, pero la idea es que si es que esto se logra traer al Perú, sería un gran avance, una observación, o ya no simplemente participar de algún experimento, sino que también este experimento se realice en nuestra tierra y esto, pues, de todas maneras, como sea, va a incrementar, ¿no?, la producción, la interacción con otros colegas de fuera y también darnos más ideas de la parte experimental y cómo armar los detectores. Entonces, para que sepan, este experimento se llama SWGO, SWIGO, South We Go, y está en planes. Todavía no se ha decidido dónde es, pero ojalá que sea en el Perú. Bien, otro experimento que sí ha funcionado muy bien, ¿no?, es este satélite Fermi, que también detecta fotones. Como este fotón, por ejemplo, puede llegar, atraviesa el detector, se crea un par electrón-positrón, que aquí a través de este tracker puede uno, ¿no?, unir estas dos líneas y ver cuál es la línea, el vértice del origen que correspondería al fotón. Así uno mide la dirección y a través de este calorímetro puede medir el depósito de energía y saber qué energía tenía el fotón original. Entonces, por ejemplo, con esto se hacen este tipo de imágenes de fuentes. Este es el plano galáctico y ven también fuentes fuera del plano galáctico. ¿No? Hay un montón de observaciones interesantes que se pueden realizar. Y estos modelos para describir los fotones que estamos observando generalmente se basan en modelos leptónicos, con procesos síncrotron, inverse Compton. Están fundamentalmente basados en electrones acelerados, ¿no?, electrones acelerados, pero también si nos vamos a un modelo hadrónico, que era lo que les mencionaba anteriormente, donde también saldrían posteriormente los neutrinos, ¿no?, a través del descaimiento de estos piones neutrales, también se pueden producir cierta distribución de energía de fotones en este rango. Ahora el problema, como ven aquí, pues si lo ven así, esta línea morada y esta línea verde sí se pueden diferenciar, pero como las observaciones no son tan perfectas y siempre hay errores y nunca se hacen a la vez, y entonces tampoco no es todo el rango, es un poco difícil a veces decir, esta fuente se puede describir con un modelo hadrónico o con un modelo leptónico, y eso es parte de toda la investigación que también está en curso. Y para finalizar, que ya me estoy extendiendo bastante, vamos a ver la parte de neutrinos, ¿no? Hemos visto rayos cósmicos, después hemos visto rayos gamma, o fotones en general, y para complementar y terminar vamos a ver los neutrinos, ¿no? Entonces, para hacer el match entre estos tres tipos de partículas que podrían estar siendo generadas en una misma fuente. Entonces, hay una fuente, generan varias partículas, entre ellas los neutrinos. El neutrino puede atravesar la Tierra, pero también alguno por ahí interactúa y produce un muón, por ejemplo, ¿no? Un neutrino muónico va a producir un muón, y este muón sí lo podemos detectar. Entonces, ¿qué experimento detecta neutrinos y es grande? Bueno, es IceCube, que está en el Polo Sur. Aquí ven una imagen donde es el centro de procesamiento de los datos, pero el experimento en sí está bajo nieve, ¿no? En realidad, pues el Polo Sur es una enorme montaña de nieve. Y aquí, esto está en la superficie, pero a una profundidad de 1.5 kilómetros, empieza el detector y está en una superficie, en un volumen de 1 kilómetro cúbico. Es un arreglo de fotomultiplicadores que detectan la luz. Entonces aquí, si viene una partícula, un neutrino que después de interactuar en la roca, en el hielo, produce un muón, este muón sí va a producir el efecto Cherenkov, deja un cono de luz y esta luz se detecta por los fotomultiplicadores y se puede reconstruir, ¿no? Aquí como un track. Si es, por ejemplo, un neutrino electrónico, ¿no?, la parte, esto deja otro tipo de huellas que es un poco más una esfera. Entonces, dependiendo del tipo de partícula original, va a haber un track, una muestra diferente. Y estos neutrinos, si bien es cierto, no se detectan tantos, y también hay neutrinos atmosféricos, y es difícil, ¿no?,
separar uno de otro, pero si nos vamos a las más altas energías, entonces ya estamos más bien por el lado seguro, que estos neutrinos provienen de fuentes de fuera de la Tierra. Entonces ahora sí, juntemos los tres conceptos, rayos cósmicos, fotones y neutrinos, y vayamos a esta propuesta que es la astronomía multimessenger, ¿no? No solo es observar una fuente a través de fotones, que lo veníamos haciendo desde hace tiempo con un telescopio, no, también podemos observar las fuentes a través de neutrinos y a través de rayos cósmicos que, como les he dicho, aunque se desvíen, de todas maneras podemos hacer una simulación y ver de dónde venían. Entonces tenemos una fuente, digamos un núcleo activo de galaxia, puede producir un fotón, este fotón llega a la Tierra y lo detectamos a través de este satélite, por ejemplo Fermi, o en Tierra a través de estos telescopios, MAGIC, que están en La Palma, en una isla de España, y si tuviéramos una partícula cargada, no sé, un protón, un electrón, algún núcleo ionizado, va a ser desviado por campos magnéticos, pero igual puede llegar a la Tierra y lo detectamos con este experimento Piroger, que también ya lo describí en Argentina. Y adicionalmente podríamos tener también un neutrino y con un poco de suerte detectamos a este neutrino en IceCube. Y podemos juntar todos estos y decir, bueno, esta fuente es una fuente que está produciendo, ¿no?, todo lo que esperamos. Adicionalmente, solo por complementar, también podría haber una onda gravitacional, la detecta Virgo, LIGO, uno de estos otros experimentos, pero no voy a pronunciar este tema porque es algo completamente diferente, pero también podría estar, ¿no?, como parte, y en realidad también se han visto correlaciones entre ondas gravitacionales y fotones. Y entonces ahora dirán, bueno, está bien la teoría, ¿hay alguna evidencia? O ya se descubrió. Entonces aquí vamos a ver algunas evidencias de que esto podría sí ser cierto. Entonces en el 2018 hubo esta publicación entre varios experimentos que ya mencioné, IceCube, Fermi, MAGIC, estas observaciones multimessenger, combinando diferentes energías, diferentes detectores, diferentes partículas. Fue una publicación en Science, ¿no? En un cierto punto hay este Laser, Texas, ¿no?, que estuvo en flaring, o sea que estaba emitiendo un flujo mucho mayor que lo esperado, entonces hicieron toda una campaña para observar conjuntamente varios telescopios a esa fuente y también se detectó un neutrino. Entonces hay un solo neutrino de IceCube en coincidencia con este flare, ¿no? Y aunque sea solo uno, pero por el tiempo, por la resolución, entonces esto da unos 3 sigma, ¿no? 3 sigma es una evidencia, no es un completo descubrimiento, a veces ha habido este tipo de evidencias y después han desaparecido, pero es bastante probable que sí sea, ¿no? Entonces este es el neutrino que se detectó en coincidencia con los fotones. Adicionalmente también ha habido, por ejemplo, este estudio que acaba de salir en 2021 en el Astrophysical Journal, que correlacionaba fotones, perdón, neutrinos astrofísicos de estas altas energías, TEPS, PEPS, con un tipo de núcleo activo de galaxia que también eran estos blazars, pero en radio, ¿no? Hemos visto también que en fotones hay un amplio rango de energías que van desde radio hasta los rayos gamma. Por ejemplo, aquí un modelo, ¿no?, en este jet se le dan tanto electrones como protones, entonces es una mezcla entre un modelo leptónico y un modelo hadrónico. En esta parte de los electrones también se producen a través de esta emisión sincrotrón, ondas de radio que llegan y se detectan en Tierra, pero también a través de la parte de protones y la producción de piones, uno puede observar fotones también de altas energías y neutrinos. Entonces esta es la idea, ¿no? Y también este tipo de correlaciones no es 5 sigma, pero también es una importante evidencia, ¿no? Entonces, cada vez más nos estamos acercando al concepto, al modelo inicial, que sería la correlación entre estos tipos de partículas provenientes de una misma fuente. Bien, entonces ahora sí, ya para ir cerrando esta presentación, rápidamente les voy a mencionar algunos trabajos que estamos o hemos realizado en el grupo de investigación de altas energías, cuyo jefe es el doctor Alberto Gago. No, bueno, aquí no están todos los trabajos, pero
algunos últimos o más relevantes, sobre todos estos temas, ¿no? Entonces es un área que está en bastante desarrollo, hay nuevos experimentos que se están construyendo, donde hemos participado, también estamos involucrados, por ejemplo, en este SWIGO de rayos gamma, pero hay muchas partes también de fenomenología que se pueden hacer, no solamente parte experimental. Y, por ejemplo, aquí fue un estudio de correlación de fotones, ¿no? Que lo hizo Sergio Best. Aquí estábamos buscando fuentes de radio. Hemos visto también el caso de los blazars, que eran de radio, pero en este era otro tipo de fuentes, ¿no? Que eran estos fast Rayleigh burst y los Farnoff Rayleigh zero, son tipos de estos de galaxias. Y estos son otros eventos así que en ese momento todavía no se habían correlacionado con alguna fuente, o algunos sí, otros no. Pero la idea era ver algo que ya se había observado en radio y tratar de ver si había una contraparte en fotones de alta energía del experimento Fermi, que tiene sus datos disponibles para que cualquiera los analice, y entonces buscamos este tipo de correlación. Vemos aquí algunos mapas de las fuentes y el test estadístico, pero al final, haciendo las correcciones, no llegamos a encontrar ninguna correlación, pero siempre se pueden hacer este tipo de búsquedas basadas en correlaciones de modelos que predicen que en una misma fuente se puede producir ya sea en radio como en rayos gamma. Como vimos ahí, hay varios modelos. Dentro de este mismo punto de modelación de fuentes, también este trabajo de Ariadna para su bachillerato, aquí una fuente, por ejemplo, Markarian 421, ¿no? Aquí ven todas las observaciones de diferentes experimentos, y en este caso era hacer un modelamiento leptónico de estos flujos, de este espectro, ¿no? Diferentes procesos físicos que se dan, como hemos visto, blancos, ya sea que choquen con fondo cósmico de microondas, ¿no? Con otro tipo de fotones, infrarrojo, bueno. Y todo esto para al final describir lo que estamos observando aquí en Tierra. Es un modelamiento de fuentes. También ha habido este tipo de trabajos de José Carpio y el profesor Gago sobre correlaciones de neutrinos con rayos cósmicos. Entonces, como les decía, uno puede hacer, ¿no?, utilizar programas y ver con el campo magnético galáctico qué recorrido podrían haber tenido, ¿no?, estas partículas que se desvían por los campos magnéticos, y crear unas ciertas regiones de confianza de dónde podían haber provenido, y ver si es que había alguna correlación entre esto con los neutrinos observados por IceCube. También estamos continuando con otro tipo de trabajos similares, que también pueden incluir fuentes de rayos gamma. Y para finalizar ya, también les mencioné mucho los muones y que había un detector. Bueno, tenemos un detector de estos muones atmosféricos, que son al final producto de toda la cadena de rayos cósmicos, llegan a la atmósfera, se produce la cascada, y estos neutrinos llegan hasta la superficie de la Tierra, y la idea es que con este tipo de detector portátil se pueden identificar muones, ¿no? Al final, detectar un muón no es tan difícil como detectar un neutrino, entonces se puede tener una cosa portátil. Al final, en este estudio, más bien lo usamos para detectar fuentes radioactivas, pero es otro tema. Pero, por ejemplo, para describir rápidamente de qué se trataba, un plástico centellador, ¿no? Lo iluminan aquí, esa es la luz que emite, y cómo ven esta luz, pues con un silicon photomultiplier, este fotomultiplicador de silicio, que ya no son los tubos fotomultiplicadores antiguos que son enormes, que cuesta mucho más. Esta es una cosa pequeñita y que cuesta menos. Un Arduino para hacer, ¿no?, el control, toma de datos, el procesamiento, y simplemente una cobertura para aislarlo de la luz natural, y con esto se pueden detectar muones atmosféricos. Ahora, si uno piensa en una cosa un poco más grande, y para dejar, tal vez a veces preguntan también qué aplicación podría tener todo esto. Bueno, por ejemplo, se podría hacer tomografía con muones, ¿no? Entonces, los muones llegan a la superficie, son bastantes, y tienen una particularidad, que pueden atravesar más, ¿no? Bueno, no es como un neutrino que puede atravesar toda la Tierra, pero sí pueden atravesar más superficie, ¿no?, que, por ejemplo, un protón o un electrón. Entonces, se pueden utilizar para hacer una tomografía de, por ejemplo, en este caso, de la pirámide de Khufu,
y ahí descubrir tal vez si es que había alguna cavidad dentro, y para muchas otras cosas más son partículas que se producen naturalmente, entonces no hay que gastar en eso, simplemente en el detector y en toda la técnica que está detrás para poder reconstruir, ¿no? eh, estas estructuras. Bien, entonces ahora sí, ya creo que no me extiendo más y llegué al final. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a todas las preguntas que puedan haber hecho o que tengan por hacer ahora. Sí, justo tenemos un par de preguntas que le han hecho mediante el chat. La primera sería, ¿se sabe que del Sol nos llegan neutrinos? Se sabe que del Sol nos llegan neutrinos. ¿Cómo se logra diferenciar esos neutrinos de los que llegan del espacio profundo? Ah, buena pregunta. Bueno, igual que mencioné pues de los fotones, que había un amplio rango de energías, de los rayos cósmicos, que había un amplio rango de energías, eso sí ya no lo puse, pero en los neutrinos también hay un amplio rango de energías. Entonces, dependiendo de la energía que tengan, pues los fotones, perdón, los neutrinos que vienen del Sol tienen menores energías, ¿no? Los que vienen la supernova tienen otro rango de energías, los atmosféricos tienen otro rango de energías, los astrofísicos, los que vendrían de estas fuentes, tienen unas energías mucho mayores, después hay neutrinos cosmogénicos que tienen energías mucho menores, bueno, digamos, hay, ahora aquí no tengo la gráfica, pero podrían ver, ¿no?, una cierta distribución en el espectro, que para cada tipo de fuente hay un rango de energías. Algunas de estas, por ejemplo, los neutrinos atmosféricos y los neutrinos astrofísicos se superponen y ahí sí pues no puedes decir mucho, ¿no? Porque un neutrino no tiene un sello hecho en China, ¿no? Entonces, no hecho en Marcaria, entonces si tiene la misma energía y viene de ese lado, pues ya no se puede, ¿no? Entonces hay los fotones, los neutrinos atmosféricos, los neutrinos astrofísicos a una cierta energía son indistinguibles, pero si uno sale de ese rango de energía, sí puede decir, ¿no? Y en el caso del Sol, pues es más sencillo todavía porque el Sol está cerquita y lo podemos individualizar y ahí sí vemos también la dirección de dónde están viniendo. Bien. Otra pregunta, nos dicen, ¿actualmente hay proyectos en el ELHC u otro laboratorio para poder hacer experimentos a estas energías? Como mencionaba, las energías, bueno, una cosa un poco más técnica, pero como son físicos, entonces probablemente les interesa. Entonces, el sistema de referencia, ¿no? En el caso del LHC y otros experimentos de aceleradores circulares, de colisiones, pues hace colisionar una contra otra, ¿no? Es un sistema de referencia de centro-masa. Y también tienes un sistema de referencia que es el de estos rayos cósmicos. Tienes un núcleo en la atmósfera que está quieto y llega la otra partícula que está moviendo, ¿no? Entonces hay tipo laboratorio, un blanco fijo y la otra partícula que llega. Entonces ahí comparar exactamente las energías no se pueden comparar tan rápidamente, pero incluso sin hacer esa transformación, ya las energías que pueden obtenerse en el LHC, pues no son TeVs, ¿no? 7 TeVs, o queremos aumentar a un 100 TeVs, pero estos son exaelectronvoltios, ¿no? Pero nuevamente hay esta diferencia que el sistema de referencia, la energía total no es la misma, ¿no? Pero igual, en la Tierra llegar a esas tan altas energías como las que puede producir en el límite GZK es casi imposible, ¿no? Con la tecnología por lo menos que tenemos ahora. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué otras fuentes, aparte de la que usted menciona, producirían estas partículas y por qué serían menos probables? Por ejemplo, otras fuentes que por ahí mencioné, pero no hice tanto énfasis como los núcleos activos de galaxia, eran los gamma ray bursts, que también eran explosiones. Todos esos bursts son explosiones muy rápidas y que liberan mucha energía, muchos fotones. Entonces, también se han hecho estudios, bueno, en realidad con todas estas otras fuentes que en algún momento puse aquí, perdón. Ahí.
Aquí había una cierta esta condición de Gilas para ver las máximas energías, las que uno podría alcanzar, porque de alguna manera hay que acelerar a la partícula. Entonces, ¿no? Remanentes de supernova, estrellas de neutrones, estos gamma ray bursts que mencioné, también los núcleos activos de galaxia. Bueno, se han hecho incluso con Piero Oyer, este experimento en Argentina, hicieron una correlación entre todos los núcleos activos de galaxia, que es el catálogo de Beron-Cetí, y ahí al inicio encontraron un 3 sigma también, pero eso 3 sigma, digamos, esa seguridad con la que podemos afirmar que es cierto o no. Generalmente en física de partículas pedimos 5 sigma, ¿no? De repente en ciencias sociales con 2 sigma basta, pero nosotros queremos estar bien seguros que lo que estamos observando es la realidad y no alguna fluctuación estadística. Entonces hicieron este análisis y la correlación con todos los AGNs no era tan buena, ¿no? Pero tal vez utilizando un subset o otra de estas fuentes. Ahora también a veces hay el problema de, o sea, si observamos tan altas energías, pero cerca de nuestra galaxia no hay, o sea, dentro de nuestra galaxia sería raro que algo acelerada tan grande, ¿no? Y cerca tampoco no hay muchas fuentes, entonces ahí también está la pregunta de dónde es que están viniendo. Pero hay muchos estudios que plantean diferentes cosas, ¿no? Entonces está todo en pleno desarrollo. Pero como les digo, aquí hay varios otros tipos de fuentes, ¿no? Ya después hay cosas más exóticas, pero ya no me meto a hablar de eso. Ok. Una pregunta también nos dicen, los fotones que provienen del CMB, ¿cómo podrían ser detectados? Y si la expansión cósmica afectaría su detección. Bueno, el fondo cósmico de microondas, bueno, ahora no sé, pero con los televisores antiguos, ahí con todo eso, bueno, ahí, digamos, ahí lo veías de alguna manera. Y si no, bueno, hay muchos experimentos, también el mismo Planck, varias misiones que todos observan. Entonces, son energías que, como bien lo han dicho, pues inicialmente eran mucho más altas y después, con la expansión y todo del universo, ahora estamos hablando de temperaturas muy bajas, ¿no? Casi cercanas al cero, pero de todas maneras están estos fotones ahí y sí se pueden observar, ¿no? Lo que sí es difícil observar son, digamos, sus equivalentes neutrinos cosmogénicos del inicio, que eso sí tienen tan baja energía y ya detectar un neutrino de por sí es difícil, detectar un neutrino cosmogénico es casi imposible, pero bueno, hay varios proyectos también para detectarlo. Yo tenía una consulta también. En el caso de los neutrinos, en la detección de neutrinos, sabemos que existe un fenómeno llamado oscilación de neutrinos. ¿Ese ¿Sí? fenómeno no afecta su detección, la detección de los neutrinos? ¿O se considera ya dentro del método de A ver, detección? bueno, a veces también depende de qué cosa quieres observar, ¿no? Si simplemente quieres contar el número de neutrinos, si quieres saber, pero como estos neutrinos se producen tan lejos, o sea, también depende de la proporción inicial, ¿no? Porque aquí no he hablado sobre eso, pero podría ser que solo se produzcan neutrinos muónicos, pero también tenga sus componentes de neutrinos electrónicos. Entonces, según estas composiciones iniciales y aplicando toda la parte de oscilación, se producen unas ciertas fracciones o proporciones observadas en Tierra. Pero ya la distancia es tan grande que es un poco casi ya no afecta tanto, ¿no? Entonces, recién ves las oscilaciones aquí al inicio en producción de reactores o de aceleradores, y ahí sí puedes ver cómo van oscilando, pero de todas maneras, en principio se esperaría observar neutrinos muónicos, neutrinos electrónicos y neutrinos de tau. Y observar estos neutrinos de tau ha estado siendo un poco más complicado, pero ya ahí hay ciertos indicios. Eh, pero IceCube, bueno, sí, también se dedica a la parte de oscilaciones de neutrinos, pero es un poco más a más bajas energías. Sí, o sea, siempre se pueden aplicar esos conceptos de oscilación, ¿no? Pero Bien, creo que
no tenemos más preguntas, más bien tenemos algunos saludos desde España, desde Suiza. Y bueno, eso sería todo. Quería, a nombre del grupo, agradecerle por su participación aquí en nuestro pequeño grupo. Y agradecer también a los que nos han acompañado en la transmisión. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias Muchas una vez gracias a más a los ustedes. oyentes. Y No bueno, sé si tiene algunas ya palabras que saben decir. que simplemente decirles que bueno, es un tema que se puede profundizar, hay muchos proyectos que si alguien está interesado, pues nos pueden contactar, ¿no? Podemos intentar colaborar. Bueno, siempre uno se va uniendo en diferentes niveles, pero siempre hay varias cosas que hacer y no está de más apoyarnos entre nosotros también. Muchas gracias, doctor.